El boxeo por más de 130 años ha dejado miles de historias, pero seguramente ninguna como estas. Una historia en donde toda una generación de promesas del boxeo terminarían pagando las consecuencias. Política, boxeo y un gran accidente son palabras que normalmente no están en la misma oración, pero en este caso excepcional, estos términos convergen para traer una triste historia en la que terminarían grandes promesas del boxeo y también una promesa del pugilismo terminaría sobreviviendo para contarla. Una gran historia de muchos peleadores, pero resumida en dos historias, una de esperanza y otra de tragedia. Esta es la sorprendente historia del boicot a una cita olímpica que terminaría en tragedia. I think that was a caution. Oh, a good left by Steeples, hurt Lvov. A finales de los años 70, Moscú le ganaba a Los Ángeles en los Estados Unidos ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1980. Para aquellos momentos, la Guerra Fría estaba en todo su furor, así que Moscú, siendo la capital de la Unión Soviética y por ende símbolo del comunismo a nivel mundial, entraría en un rifirrafe con Estados Unidos. El presidente de la Unión de los Estados Americanos, Jimmy Carter, decidió no enviar a los deportistas de Estados Unidos a participar en los Juegos de Moscú, todo en una forma de protesta, o a lo que se ha llamado hoy en día como en un boicot, apelando a que la Unión Soviética en 1979 había invadido Afganistán. Así que decía Jimmy Carter que si los atletas estadounidenses participaban en los Juegos Olímpicos de Moscú, sería como dar una aprobación a lo que estaba haciendo la Unión Soviética en Asia. And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Palabras van y palabras vienen, y decisiones que se tomaban en el momento. Todo esto se movía mientras se podía respirar, aún latente, la Guerra Fría. Una de las disciplinas más importantes que ha tenido Estados Unidos para representar a su país en los Juegos Olímpicos ha sido el boxeo, y en este caso no sería la excepción. Many athletes bristled, feeling like the Olympics should transcend politics. Por más que los atletas olímpicos intentaron participar en los Juegos Olímpicos, el presidente dijo que no. Entre ellos se encontraban dos hombres que podían participar en los Juegos Olímpicos. Uno de ellos es Lemuel Steeples y el otro es Tony Tucker. Los dos representarán dos caminos que tomó este equipo de boxeo amateur de los Estados Unidos. Young Lem Steeples. Lemuel Steeples empezó a boxear cuando era un adolescente. En 1978 saltó a la Selección Nacional de Boxeo Amateur de los Estados Unidos. Ese mismo año obtuvo el Campeonato Mundial de Aficionados en Belgrado y más tarde participaría en los Juegos Panamericanos de San Juan de Puerto Rico en 1979. Era una de las grandes figuras que podían participar en los Juegos Olímpicos de 1980. El anuncio del presidente Carter dejaba frío a este boxeador que quería participar en los Juegos Olímpicos. Cualquier recorrido que se empiece por el mundo amateur, la mayoría de ellos quieren terminar con una medalla de oro, como el gran premio que puede conseguir un boxeador amateur en su carrera como aficionado. Después de brillar en Rumania y ganar también los guantes de oro en los Estados Unidos y ser medallista en los Juegos Panamericanos, Steeples veía cómo se le iba de las manos la oportunidad de pelear por esa medalla en Moscú. That always leaves room for doubt. Good left lead by Steeples. And then a short right follow-up. And Steeples again. And Lvov a little bit. Por otro lado, Tony Tucker se quedaba a punto de entrar en la selección de los Estados Unidos, que irían a Moscú y lo dejarían como un peleador suplente. Tony Tucker. La Asociación de Boxeo Amateur de los Estados Unidos tenía que hacer algo porque no podía perder el nivel que tenían sus pugilistas. Para no perder tiempo, al no ser llevados a los Juegos Olímpicos, decidieron hacer una ronda de peleas por Europa. Así que el 14 de marzo de 1980 emprenderían el viaje directamente a Varsovia en Polonia. Lemuel Steeples tomaría este vuelo con 13 compañeros más y 8 técnicos que acompañarían el equipo. Pero Tony Tucker, a solo días de tomar este vuelo, sufrió una lesión. Era lo peor que le podía pasar en este momento, pero se quedaba fuera de la selección y no podía ir a Polonia.
El vuelo de la aerolínea Sloth Police Airlines salió el 14 de mayo de 1980 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, con 22 representantes del equipo de boxeo amateur de los Estados Unidos y 65 pasajeros más. El vuelo transatlántico ya se disponía a aterrizar en Varsovia, tanto que su capitán a las 11:14 de la mañana dijo camino a la pista, pero lamentablemente un defecto en los materiales en una de las turbinas y algunas debilidades en el diseño de la misma provocaron una falla. Solamente faltaba una milla para llegar a la pista, pero el avión se fue a toda velocidad contra el suelo y el avión chocó, dejando tripulantes esparcidos en un diámetro de 100 metros. 87 fueron las víctimas del accidente, pero entre ellos estaban el equipo de boxeo de 22 personas, 14 boxeadores y 8 entrenadores, jueces e intérprete que iba con el equipo. Kelvin Anderson, Helio Chávez, Walter Harris, Andrew McCoy, Byron Payton, Chus Robinson, Paul Paulino, Paul Palomino, el ya mencionado Lewell Steeples, Byron Lindsay, Gary Tyrone, Jaron Stewart, George Pimentel, Lonnie Jones y David Rodríguez eran los 14 pugilistas que perdieron la vida frente a sus acompañantes. El boicot de los Estados Unidos frente a Rusia, el cambio de planes de mandar la selección de los Estados Unidos de boxeo a pelear en Europa, terminaría en una triste tragedia. Prácticamente el boicot más trágico de la historia. Tony Tucker daba gracias en los Estados Unidos por haberse lesionado. Nunca se subió al avión y por ende no terminó entre las víctimas del suceso. Tony Tucker terminaría emprendiendo una carrera profesional que lo llevó a enfrentar por un título mundial a Mike Tyson. Nunca se había perdido toda una generación de boxeo como se perdió en este caso. Quienes aspiraban a una medalla en Moscú, la mejor generación de los Estados Unidos en ese momento en el mundo amateur, terminaba desapareciendo. La tristeza embargaba a los Estados Unidos, pues todo su equipo de boxeo había desaparecido por completo. Lewell Steeples, un peso ligero, quien prometía para una medalla de oro, terminaría siendo uno de los más representativos de esta lista de 22 personas de tal equipo. Dos hombres que tomaron dos rumbos diferentes, cosas que nadie entiende, pero que sucedieron en 1980. Dos caminos, una decisión de no asistir a unos juegos que terminarían tragedia, y esta se convertiría en uno de los capítulos más tristes de la historia del boxeo amateur en más de 130 años de historia. Si te gustó este contenido, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos regala la vida.